Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, creo que igual no tenemos los micros abiertos. A ver si... Mira, creo que ya está Sarai poniendo disponible para que podamos saludar, para que podamos decirnos buenos días. Sí. Bueno, ya vamos son las 11 ya, así que ya ha pasado el inicio, pero... ¿Qué tal? Buenos días a todos los que vayáis pudiendo hablar, que os veo que se os desbloquean los micros. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Muy buenas. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, ¿qué tal? Nieves, Lourdes, ¿cómo estáis? Bueno. Nos esperaremos 2 minutillos para que se vaya conectando Exacto, el resto de la gente y empezaremos, ¿vale? Pero quien quiera hacer algún comentario o decir algo, adelante, ¿eh? Estamos exacto. en familia. A ver, yo voy preparando por aquí. De hecho, dejaremos los micros abiertos por si Hola, queréis buenos días. ir hablando, preguntando, interviniendo. Hola, buenos días. ¿Qué Exacto, tal, la Nieves? idea de hoy es participar y que podamos también pues, intercambiar ideas y comentar. Eso es. Buenos días, Elena, también, que aparece por allí. Buenos días. Bueno, va un minutillo más y Sí, empezamos, ¿os parece? y ya lanzamos. Sí, sí. Bueno, quien quiera se puede presentar, ¿eh? O sea, como queráis, si tenéis alguna cosa que decir, ¿no? Seguramente pues estáis aquí por invitación de Ayanet o de Factorial. Vaya, o sea, el título hace el spoiler, ¿no? De que vamos a hablar de datos un poco, que creo que es un poco lo más importante que tenemos en las compañías para tomar decisiones coherentes. Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir, alguna cosa que aportar así antes de empezar, ¿no? Pero ya os digo, ¿eh? O sea, lo que queremos hoy es que sea un webinar muy abierto, muy participativo, que todo el mundo hable, que compartamos experiencias, ¿no? Tanto por parte de vosotros como por parte nuestra, de yo representando Factorial y Javi representando a Janet. Entonces, ah, vamos al lío si queréis. ¿Empezamos? Empezamos, sí. Empezamos, perfecto. Vale, pues bueno, bienvenidas a todos a este webinar que hemos organizado pues, de la mano de Factorial, que ya sabéis son nuestros partners también a nivel de software, de recursos humanos. Y bueno, tiene mucho sentido el webinar de hoy porque vamos a hablar sobre todo de analíticas, ¿vale? People Analytics tenemos aquí, que nos gusta hablar a todos con anglicismos, pero bueno, al final son analíticas de recursos humanos en lo que queremos centrarnos hoy, ¿no? Y entender esas analíticas, saber qué es lo que estamos midiendo, entender qué puede haber detrás de esos datos y evidentemente luego ver, oye, pues mira, ya que hemos identificado y hemos detectado que puede haber un área de mejora, algún problema, pues tomar un plan de acción, implantar una medida para resolverlo y luego también medir que eso se haya resuelto, ¿no? Que al final es un poquito alrededor de todo lo que queremos orientar el webinar. Xavi, por supuesto, es nuestro Partner Development Manager en Factorial. Es nuestro compañero allí que nos ayuda pues, con todas las reuniones, con toda la forma de enfocar la herramienta en las empresas. Y bueno, pues él también nos va a estar ayudando a explicaros cómo funciona todo esto. Sí, bueno, muchas gracias, Javi. O sea, aquí los protagonistas son Ayanet, el protagonista es Javi, que es al final la persona que más nos está ayudando a implantar pues Factoría en nuestros clientes, a darles un buen servicio, obviamente. Pero oye, nos gusta mucho hacer comunidad en Factorial para daros 5 céntimos sobre quiénes somos si no nos conocéis ya. Nosotros somos una empresa internacional, pero hemos nacido en Barcelona. A día de hoy somos unas 1.100 personas
Y nuestros tres fundadores son ingenieros, ¿vale? Ingenieros de la UPC, se dedicaban a montar empresas, ¿no? Y siempre se encontraron un poco con el mismo problema, y es que no tenían una herramienta para gestionar personas, ¿no? Desde la parte más operativa de la gestión de la información, del tiempo, los documentos, la nómina incluso, hasta la parte más soft, ¿no? Más de talento, del desempeño, la formación, entender cómo están nuestros empleados a nivel emocional, a nivel psicológico y por último también pues la parte más financiera, ¿no? Como los tickets de gastos, finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no os quiero aburrir con ello. La gracia es que nosotros somos una compañía data-driven, nos gusta decir, al final ya sabéis que a los ingenieros les gusta medirlo todo, y tenemos pues siempre este mensaje, tanto internamente como de caras a partners, a clientes, etcétera, etcétera, de que absolutamente todo lo que pasa en Factorial intentamos medirlo con datos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, la idea del webinar es eso, ¿no? Explicar un poco lo que hemos visto nosotros estudiando el comportamiento de nuestros más de 13.000 clientes y cómo utilizar una herramienta como Factorial o como Power BI o como cualquier otra, pues Exacto. les ha cambiado la vida y a nivel de gestión de personas. Aquí sobre todo, y muy importante, ¿no? El entender pues qué beneficios tiene el que empecemos a medir datos, ¿no? Como bien dice Xavi, ¿no? Pues los que seáis clientes, tenemos aquí varios presidentes aquí, clientes nuestros que estáis utilizando Factorial, pues tenéis una herramienta para analizar datos, luego otras empresas pues tendréis Power BI u otras plataformas, pero aquí lo más importante de todo son los beneficios que nos dan los KPIs, ¿no? Y el poder medir todos estos datos de personas. Es al final que podamos tomar mejores decisiones, que ahorremos tiempo, sobre todo, en poder llegar a las resoluciones de manera más rápida. Muchos datos de los que analizamos son meramente KPIs de información de facturación o de objetivos, sino que también van muy relacionados al clima laboral, ¿no? Y al estado de las personas en nuestra empresa. Y al final lo que es muy importante es que a día de hoy no podemos seguir haciendo análisis de datos si no tenemos herramientas efectivas, ¿no? No vamos a poder analizar los datos de una encuesta de clima laboral y relacionarlos con datos de absentismo o con los de reclutamiento o con lo que sea si no tenemos herramientas que nos permiten centralizar y ver toda la información en su conjunto. Porque si tengo una Excel por aquí, una Excel por allá y luego tengo que medir los datos o cruzarlos, es muy complicado. Ahí es donde las herramientas en general de gestión de información son las que nos aportan, ¿no? ese valor para poder mejorar. Entonces, Xavi, tú que te gusta hacer preguntas aquí a la gente, ¿no? Te doy pie para lanzarlas. Sí, a mí me vais a perdonar porque siempre, bueno, yo soy una persona muy curiosa en Factorial. Bueno, tenemos el valor de, oye, la curiosidad es lo más importante, curiosidad por encima de expertise. Y nos gusta mucho preguntar, ¿vale? Nos gusta mucho preguntar a nuestros clientes, a no clientes, cómo trabajan en sus empresas, cómo gestionan sus negocios y sus personas. Entonces, lo que hemos visto nosotros, sobre todo en los últimos años, es el cambio de paradigma de los recursos humanos, ¿no? Como tal. A partir de ahora, o sea, recursos humanos ya, bueno, desde hace un tiempo, ya no es un departamento que únicamente se dedica a contratar y a despedir y a hacer las nóminas. O sea, la nueva realidad es que es un departamento estratégico para la compañía. Las expectativas por parte de dirección son mucho más altas. Ahora tienen la necesidad de demostrar que tienen un impacto real y cada vez más pues el talento, el desempeño son métricas más importantes que realmente son conversaciones de alto nivel, ¿no? Entonces, para ello, pues obviamente necesitas datos para analizar, ¿no? Lo que está pasando y para mejorarlo, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntaros a todos vosotros, o sea, quiero que todo el mundo pues, participe, ¿no? Y explique un poco su caso, su experiencia, cómo gestionáis los datos en vuestra compañía, ¿no? Pues, veis esta slide, ¿no? Que pregunta, oye, ¿qué KPIs te cuesta más medir, ¿no? En vez de hacer una pregunta tan genérica, pues me gustaría preguntaros, por ejemplo, si alguien sabe cuál es la tasa de retención de su empresa. ¿Esto lo sabéis? ¿Lo medís? ¿A un voluntario? Pues decirlo por el chat, ¿eh? Si no queréis decirlo sin voz alta.
Bueno, si es que no, pues hago otra pregunta, ¿vale? O sea, me gustaría que participarais, pero si no, o sea, os haré un poco las preguntas que nosotros normalmente hacemos, ¿no? Más Ujú. a puerta cerrada a los clientes, ¿no? La segunda, pues muchas veces es, oye, o sea, ¿cuánto tiempo os cuesta contratar a una persona y cuánto dinero os cuesta contratar a esta persona, ¿no? Porque ya sabéis que o sea, los ciclos de contratación, pues cada vez son más competitivos, ¿no? Cada vez el talento es más escaso y las empresas son más competitivas a nivel de beneficios, a nivel de retribución, ¿no? Y cada vez es más complicado. Sí, lo medimos. Gracias, Lourdes. Luego, por ejemplo, un caso muy típico en Factorial, ¿no? Que preguntamos nosotros a nuestros clientes, oye, ¿sabes cuáles son los empleados que mejor performan en la compañía, que mejor y más alto desempeño tienen? Pues ya no los empleados, sino los departamentos, algunos grupos de personas, ¿no? Esto lo sabéis, en vuestras empresas lo medís, hacéis evaluaciones del desempeño. Sí, muy bien. Estamos en ello por ahí bien. Estamos en ello. Muy bien. Y por último, por ejemplo, también preguntaros, sí, ¿no? Ah, muy bien. Qué bien. Ujú. Perfecto, pero no Sí, toda pero la no toda la empresa. empresa. Ujú. Muy bien, muy bien. O sea, aunque parezca mentira, porque conceptualmente, oye, o sea, saber qué empleados están performando y se están desempeñando bien es probablemente lo más importante en una organización. Lo que vemos es que menos del 20% de las empresas hacen evaluaciones del desempeño. Y cosa que es pues, muy relevante, ¿no? Y es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, nosotros en Factorial hemos sacado unos datos, ¿no? Estudiando pues todos nuestros clientes, ¿no? Y un poco en general el mercado y hemos visto algunas cosas como que la toma de decisiones, o sea, solo el 30% de las decisiones en recursos humanos son data-driven, se toman con datos, ¿no? Hay muchas veces que no tenemos los, digamos, reportes, ¿no? O datos, o no hemos analizado aquello que deberíamos analizar, cosa que nos impide un poco tomar decisiones, ¿no? A veces tenemos un problema y nos centramos más en solucionarle el efecto que no la causa, ¿no? Y es como un bucle infinito, es un espiral negativo, donde, por ejemplo, si tenemos un absentismo muy alto, pues intentamos solucionar el absentismo per se y no lo que lo está causando, ¿no? Entonces, seguramente, pues muchos de vosotros os habéis encontrado problemas en organización, problemas de personas, que la mayoría de las veces son los más complejos de solucionar, donde no hemos tenido datos para analizar las causas de estas consecuencias, de esos efectos como alto absentismo, alta ocupación, baja retención, etcétera, etcétera, ¿no? También hemos visto que la eficiencia incrementa en un 21% cuando utilizamos herramientas de digitalización en las compañías. Seguramente muchos de vosotros, y os vuelvo a lanzar una pregunta, ¿cuántos de vosotros habéis estado horas y horas delante de un Excel intentando hacer cuadrar vacaciones o haciendo cálculos manuales de complementos de nómina o mails arriba, mails abajo con los empleados para que te firme un documento o con la gestoría para mandar los Sí. complementos de O nómina? ¿Cuántos de haciendo vosotros os ha pasado esto? el informe de absentismo Un horror, en Excel. por ejemplo. O que dirección nos pida un reporte financiero sobre los costes de la compañía o sobre los costes, los sobrecostes de un proyecto y habéis tenido que ir a buscar, ¿no? Cada jefe de proyecto, cada empleado incluso, hacer el reporte de horas, después hacer el cálculo manual y pasarlo y ponerlo bonito en un Excel. Seguramente muchos de vosotros, ¿no? Creo que María dice que es un error. Efectivamente es un error y es una pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? De personas que la mayoría de las veces, pues, oye, están especializadas en la gestión del talento, ¿no? Y que deberían encargarse de estar, pues, pensando en cómo mejorar el desempeño de los empleados, en cómo mejorar su estado emocional, en pensar en nuevas políticas de retribución flexible, por ejemplo, o nuevos beneficios, o pensando en un plan de carrera, ¿no? Y se ven atrapadas delante de un Excel, ¿no? Haciendo tareas rudimentarias que realmente no aportan ningún valor, pero que son necesarias. Por eso nosotros decimos que, oye, que es que los datos, o sea, digamos, tener datos es necesario, pero no suficiente. O sea, necesitas obviamente tener herramientas que te brinden datos, ¿no? Y que conecten pues, los diferentes vectores de la organización para tener un dato limpio y escalable, ¿no? Y global, pero no es suficiente. O sea, después hay que tomar acción. Entonces, relacionando esto con el siguiente dato, un equipo con objetivos medidos
rinde hasta un 25% más, ¿no? Y es curioso, porque ni un 20% de las empresas utilizan evaluaciones del desempeño. ¿Cuántos de vosotros sabéis cuál es el departamento que mejor performa de la organización? ¿Lo sabríais decir, que tiene un desempeño más alto? ¿Vosotros lo hacéis, María? Que te veo muy participativa. Por ahora no, claro. No, o sea, no es fácil, ¿no? Pero es como obvio y muchas veces, pues, tomamos decisiones, ¿no? En base a la intuición, ¿no? Que es muy importante, pues seguimos evaluando. Muy bien. ¿Cada cuánto hacéis evaluación del desempeño? Tenemos una idea. Sí, claro. Entonces, esto es en empresas un poco más pequeñas, no sé qué empresa tienes de María, pero es más fácil de analizar, ¿no? Al final, si todos cabéis en una mesa, yo, por ejemplo, yo vengo de una startup muy pequeña y hay más o menos, pues, Intellect, hay más o menos, pues, 80 empleados. Bueno, ya con 80 empleados, pues el volumen es importante y es más difícil, ¿no? De tener el ojo en todo el mundo y esto no solamente digamos, el desempeño no es puramente una cuestión de llegar a los objetivos de venta, ¿no? O al llegar a los objetivos de lo que sea, sino también es una cuestión que impacte directamente el bienestar de los empleados, ¿no? Y es como un poco huevo-gallina, ¿no? Si estoy mejor, performo mejor, y si performo mejor, estoy mejor, ¿no? Y por eso nosotros también pues, lo relacionamos muchísimo con el bienestar del empleado y la formación. Es un poco un todo, ¿no? O sea, Factorial tenemos, digamos, el 360, vamos desde operaciones hasta talento, hasta finanzas, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que nos dicen nuestros clientes es, ostras, no sé por qué hay departamentos que funcionan mejor que otros, ¿no? Porque empiezan a utilizar las soluciones de desempeño Factorial y les dan diferentes grupos, ¿no? Con distintas evaluaciones y dicen, pues el departamento de finanzas, el último cuatrimestre o el último semestre ha performado genial, ¿no? Y han tenido todos un nivel de alineación muy alto con sus managers, etcétera, etcétera. En cambio, el departamento de ventas ha performado muy mal. Oye, ¿por qué, no? Y de repente lo relacionan tanto con el nivel de formación, tanto con el nivel de bienestar laboral y se dan cuenta que la mayoría de las veces los departamentos que mejor performan son los que más formación tienen y más bienestar laboral tienen. Esto también es un dato que tiene una correlación directa que hemos visto en nuestros 13.000 clientes. Entonces, Bueno. siguiente, detectar desviaciones del tiempo evita hasta un 40% de los costes ocultos. ¿Cuántos de vosotros trabajáis por proyectos o tenéis proyectos internos en la organización? ¿Vale? Bueno, para daros un caso de Nosotros uso, en Ayanet Recursos nosotros Humanos, con... en Ayanet Recursos Humanos, Sí, nosotros al final hacemos procesos de selección y cada proceso de selección para nosotros, por ejemplo, es un proyecto. Es, mira, en algunos departamentos son de tecnología, pero nosotros nos hemos encontrado con esto, ¿no? En el momento en que empiezas a medir en un proceso de selección cuánto empiezas a gastar de tiempo en cada etapa del proceso, empiezas a darte cuenta de que igual, pues por ejemplo, las entrevistas que deberían de ser lo que más tiempo te llevan, e igual no son lo que más tiempo te llevan. Te pasas mucho tiempo cribando currículums o te pasas muchísimo tiempo luego analizando, haciendo las evaluaciones o los test. Entonces, el identificar mediante herramientas de medición, como por ejemplo pues, herramientas de proyectos o Factorial mismo, que nosotros lo utilizamos también para esto, te permite decir, ostras, pues estamos invirtiendo muchísimo tiempo en los procesos yo qué sé, o en grabar los anuncios o en cribar los currículums y tenemos que ver de qué manera hacemos esto más rápido, porque se nos está yendo mucho tiempo y mucho coste en una parte concreta de un proceso que realmente debería ser mucho más corto, ¿no? Y estamos gastando no solo tiempo, sino dinero, porque al final todo esto va de la mano. Y sobre todo con el riesgo de que, lo que comentaba antes Xavi, ostras, estoy trabajando contra otras empresas que están haciendo lo mismo que yo tengo que llegar antes a llevarte ese candidato, ¿no? Y que ese candidato se decida por, oye, sí, venga, vamos a me interesa el proyecto que me plantea la empresa. Entonces, es muy importante medir toda esta información. Ah, tranquila, Lourdes, no te preocupes. Pues nos pones todo en uy, el chat. Pero bueno, este ejemplo era de selección, ¿vale? Lo que comentaba Marta, en tecnología tendréis otro tipo de proyectos y tendréis que medir en qué etapas, ¿no? Os encontráis o gastáis más tiempo o dónde habéis tenido sobrecostes porque teníais planteado un panorama y al final ha sido otro. Tenéis objetivos y al final
estamos viendo que no estamos llegando y el medir KPIs y el medir en dónde estamos invirtiendo más tiempo nos permite decir, ostras, no vamos a llegar al objetivo, tendremos que tomar alguna medida, ¿no? Que va al final esto relacionado con la mejora continua, ¿no? En el hecho de decir, ostras, tengo todos estos procesos y tengo sobrecostes estas áreas de mejora y lo que el medir los KPIs me está permitiendo mejorar esos procesos, ¿no? E identificar, ostras, mira, nuestro problema está aquí, porque ahora que tenemos una herramienta para verlo, lo podemos ver. Y ahora que lo estamos midiendo, podemos verlo y podemos tomar decisiones, ¿no? En relación a eso. Totalmente. Oye, ¿os parece si pasamos a ver un poco todo esto que hemos contado teóricamente un poco en acción, ¿no? Y cómo es realmente la interacción con la herramienta y cómo son un poco los procesos lógicos que nosotros, digamos, seguimos, ¿no? A la hora de cuando nos viene el CEO, ¿no? A pedirnos un informe sobre el desempeño de la organización, porque no está funcionando, no sé, no estamos llegando a los objetivos de ventas, o cuando nos pide un plan financiero, o porque en un proyecto hemos tenido sobrecoste. Y aquí, bueno, o sea, yo, digamos, me salgo un segundo plano y aquí Javi, que es el especialista, pues nos Claro, enseñará un poco, pues punto por punto, cómo aquí. gestionamos en cada uno de estos casos de uso. Exacto, muchas gracias. Aquí sobre todo, lo que queremos hacer es aterrizar un poco, ¿vale? Porque al final estamos hablando de todo esto de manera muy general y aquí lo que queremos ver es el caso práctico, ¿no? Y de nuevo reincido en lo que comentaba Xavi. Lo que queráis plantear a nivel de, ostras, ¿cómo analizo este dato? ¿Vale? Pues lo hacemos y vemos cómo podemos adaptarlo. Nosotros hemos identificado para hoy estas seis principales áreas que tienen reportes, que tienen informes pero sabemos que hay muchísimos más, ¿no? O sea, desde facturación y objetivos. Hoy lo vamos a intentar sobre todo en People Analytics, en analíticas de personas, y aquí lo que tenemos que tener claro cuando nos enfrentamos a un informe o a KPIs, ¿no? Cuando empezamos a medir es, primero, tener las herramientas para medirlos. Segundo, una vez que los he medido, tengo que analizar para descubrir qué nos dicen esos datos. Y tercero, luego vamos a tener que implantar un plan de acción para poder resolver pues, esas áreas de mejora, problemas que puedan surgir. Y luego, como siempre estamos midiendo datos, vamos a medir que las soluciones que nosotros hemos implantado tengan sentido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el primer caso de absentismo, ¿vale? De nuevo, nosotros nos vamos siempre a Factorial porque es la herramienta que nosotros utilizamos. Pero esto mismo, al final, son paneles de control que os podéis crear con Power BI o con otras herramientas. Factorial, por ejemplo, está integrado con Power BI y nosotros hay datos de Factorial que los vemos en Power BI, ¿vale? Porque al final, pues Power BI te permite ver datos en general con otras áreas. Pero, por ejemplo, en recursos humanos, aquí podemos ver la duración media de una baja laboral, ¿vale? Si tenemos una tasa de duración de media baja laboral, de media de la baja laboral muy alta, estamos claramente ante un problema de que igual sucede algo con nuestros equipos, ya sea a nivel motivación, a nivel, por ejemplo, de la planificación de turnos, si trabajamos a turnos rotativos y solapamos muchas veces o se hacen más horas de la cuenta, hay muchas cosas que inciden en esto, ¿no? Y esto es nuestro termómetro para detectar, pues, cuándo está pasando algo mal. Tenemos, por ejemplo, el medir los tipos de ausencia, que también suele ser algo muy recurrente en los informes de absentismo, el saber pues cuáles son las bajas, cuáles son las ausencias más recurrentes, sacando las vacaciones, evidentemente, pero pues las bajas de maternidad, paternidad, enfermedades de un familiar, etcétera, pero sobre todo por detectar cuál es la información que hay detrás o el problema que hay detrás de estos datos, ¿no? Si tenemos esas tasas muy altas, ¿vale? Entonces, al final, el poder crearnos estos paneles nos da ese termómetro para entender qué es lo que está sucediendo y nosotros tenemos que tomar en este caso las medidas necesarias para resolverlo. Y aquí es donde entran en juego, o por lo menos lo que nosotros vemos, softwares, por ejemplo, como Factorial, que lo tienes todo en el mismo sitio. Porque yo veo esta información aquí, pero luego me puedo ir, que esto está muy relacionado con la diapositiva que vemos aquí vendré varias veces, pero si yo tengo un absentismo alto, tengo que entender cuál es la situación. Y una de las primeras herramientas que tenemos para entender eso, por ejemplo, son las encuestas de clima laboral o las de NPS, ¿vale? Al final nosotros también vamos a tener reportes de clima laboral en el que nos van a permitir lanzar una encuesta y pedir el feedback de la plantilla. Esa va a ser la primera medida que nosotros tenemos ya para
decir, vale, hemos identificado que tenemos una tasa de rotación alta. Vamos a lanzar una encuesta de clima para ver qué nos dice la plantilla, para ver qué nos dicen los managers, para ver qué sucede en la empresa, ¿no? Y vamos a darnos cuenta, pues, de que vamos a ver diferentes datos que igual no teníamos en cuenta que era eso, el problema, ¿no? A ver. Justo ahora, cuando queríamos hacer el ejemplo, pero bueno, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que podemos hacer es identificar eso. Y ahí las personas nos dirán, ¿no? Pues oye, mira, sí, es que estamos viendo que se nos solapan mucho los turnos. Cuando yo trabajo de mañanas, no pasa nada hasta que yo tengo que volver a entrar de noches al día siguiente o nos están cumpliendo los descansos porque estamos haciendo muchas horas extras. Diferentes casuísticas, ¿no? A nivel de absentismo, ¿se os ocurre o nos queréis contar algún caso que tengáis vosotros? O algún dato que queráis medir y no sabéis cómo. Por todo ok, fenomenal. Eso está muy bien. Eso es que entonces las tasas de media de baja laboral están bajas. Vale, pues siguiendo, por ejemplo, con otro punto. Nos vamos ya a los costes, ¿vale? En este caso, tenemos que tener, en el caso de Factorial, podemos analizar también costes de plantilla, ¿vale? Centros de coste, entender cuáles son los equipos en los que estamos invirtiendo más a nivel de, pues, por ejemplo, gastos de estructura normales, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ya podemos empezar a analizar datos como, por ejemplo, el de las nóminas simplemente pues, por ejemplo, podemos buscar diferentes maneras de resolver esto, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos unos costes muy altos y vemos que la plantilla, pues, por ejemplo, también queremos ver una manera de dar beneficios a la plantilla sin que esto se repercute en la nómina, pues tenemos las herramientas de retribución flexible o en especie para poder, por ejemplo, dar beneficios a la plantilla sin que se refleje directamente en un incremento de costes para la empresa. Entonces, aquí lo importante es volver a lo mismo. Nosotros podemos analizar los resultados, podemos ver los costes de empresa y en función de eso nosotros tomar decisiones, ¿no? También muy vinculado con, por ejemplo, los gastos, ¿vale? Los tickets de gastos o todos los gastos que tenemos dentro de la empresa. Cuando hacemos viajes, cuando hacemos cualquier tipo de información. Si tenemos, de formación, perdón, o cualquier motivo que nos haga salir y reportar tickets. Si nosotros tenemos herramientas que nos permitan, por ejemplo, analizar no solo el origen de los gastos, sino pues qué tipos de gasto o por qué equipos o centros de coste se reportan más gastos al mes, pues podemos tomar decisiones o identificar, por ejemplo, algo que decíamos antes, costes ocultos. Esto es un ejemplo completamente tonto porque esto forma parte de una demo que tenemos aquí, pero aquí tengo 800 euros no, 900 euros de refrescos, ¿vale? Que esto es una tontería, pero por ejemplo, si no estamos analizando estos datos o no podemos analizarlos a un nivel macro, no podemos identificar que está habiendo, por ejemplo, una partida de gastos que se está yendo por un concepto que no debería estar, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues aerolíneas, teléfono, combustible, genial, pero ¿por qué tenemos otros tipos de gasto, ¿no? Categorizados? Como en Factorial tú tienes una tarjeta que cuando la pasas por un TPV se clasifica de manera automática, tú toda esta información ya la tienes, ¿no? Podemos ver gastos por equipo, pues por el equipo de managers, de diseño, de marketing, finanzas, centros de costes, y nosotros queremos analizar dimensiones concretas. Entonces, toda esta información nos permite no solo reducir los márgenes de error, sino también pues, identificar esos costes ocultos que veíamos antes. No sé, por ejemplo, si alguno de vosotros tiene herramientas de gastos y hace uso de estos informes, porque normalmente suelen venir. Esto es muy típico en muchas empresas que tienen la nómina externalizada. Cuando tienes la nómina internalizada, muchas veces ya puedes sacar datos directamente. Por Factorial no. Ya. Eh, pero claro, o sea, cuando hay flujo de información bidireccional, ¿no? Es la gestoría quien nos lo calcula y tal. Cuando nos devuelve muchas veces eh, digamos, este PDF, ¿no? Con todas las nóminas, etcétera, etcétera, pues Factorial lo coge directamente y lo saca y directamente después lo relaciona pues con todos los gastos que han pasado por aquí, ¿no?
como por ejemplo, pues, puede ser un ticket de compra, un ticket de gasto de un restaurante o lo que sea, ¿no? Correcto. Aquí, sobre todo, por ejemplo, en la parte de gastos es muy evidente cuando lo haces además con herramientas que te permiten, pues no solo analizarlo tú como recursos humanos, ¿no? Sino que también finanzas tenga visibilidad de esta información y que al final sean ellos los que controlan, por ejemplo, los procesos de aprobación o rechazan los tipos de gasto que, por ejemplo, no coinciden con los que nosotros queremos que esté utilizando las personas, perdón, las tarjetas la gente. Vale. Por ejemplo, reclutamiento, que esto a nosotros nos toca muy de cerquita. Cuando nosotros realizamos procesos de reclutamiento, hay muchísima información para analizar y para entender, ¿no? Desde los plazos de contratación, ¿vale? Cuánto tardamos desde que nosotros publicamos la oferta hasta que contratamos a la persona, cuánto tiempo tardamos en hacer una oferta desde que la persona ha entrado en el embudo de reclutamiento, ¿no? Cuántas ofertas de empleo tenemos abiertas al mismo tiempo, cuántas se han cerrado con empleados o con candidatos contratados, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿dónde o cuánto tiempo pasa entre cada etapa hasta que un candidato se pasa a la siguiente, ¿no? Para poder identificar dónde se nos está yendo más tiempo. Al final, todas estas métricas nos hacen identificar nuestro proceso de selección y, o sea, analizar nuestro proceso de selección y tomar decisiones de si tenemos, por ejemplo, algo muy concreto. Oye, vemos que, por ejemplo, se está quedando la etapa de revisión, por ejemplo, de captura de candidatos con muy pocos candidatos y estamos tardando mucho en poder pasar a la siguiente etapa. Pues una medida que, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer fue publicar el formato de la publicación de la oferta es en vídeo, ¿no? Es algo más dinámico para orientarse un poquito más a las nuevas generaciones que se están incorporando y nos dio buen resultado, ¿no? El empezar a publicar así. Entonces, esto lo identificamos porque empezamos a analizar nuestro embudo de reclutamiento, identificamos que teníamos un gap ahí que solucionar, ¿no? Un problema que solucionar. Entonces, toda esta información nos permitió detectar el problema, solucionarlo, porque al final tomamos un plan de acción y luego evidenciamos, porque volvimos a analizar esos datos, que habían mejorado, ¿no? Que nuestra solución tuvo éxito al final una vez que la habíamos implantado. Por ejemplo, en reclutamiento, súper interesante para invertir bien el tiempo, el ver cuál es la fuente que nos remite más candidatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Factorial podemos ver las categorías de, por ejemplo, bolsas de trabajo o desde nuestra página de empresa o porque nuestros candidatos nos los refieren nuestros trabajadores u otras personas o los añadimos nosotros manualmente porque hacemos headhunting y vamos buscando en LinkedIn para ver esos candidatos que nos interesan, ¿no? O pues por promoción interna. Y evidentemente toda esta información nos permite decir, ostras, pues si nos da muchísimo más resultado LinkedIn que InfoJobs o que publicar en nuestra página de empresa, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en invertir tiempo en aquellas plataformas de bolsas de trabajo que nos dan más retorno, ¿no? Que nos generan más candidatos. Esto, por ejemplo, en cuanto a reclutamiento, que no sé si, por ejemplo, vosotros hacéis procesos de selección y os encontráis con esta problemática. ¿Cuánta gente ha contratado personas en lo que llevamos de año? Nosotros, por ejemplo, en Factorial, este año hemos contratado a 200 personas nosotros. ¿Y cuántos habéis contratado, Lourdes? Más o menos, para entender un poco. Ujú. 5 o 6 5 o personas. 6. Muy bien. Y por curiosidad, ¿cuánto tiempo habéis tardado en contratarlos? Y si se puede saber, ¿por dónde os han llegado? Más 10 de subrogación. Sí, sí, sí. Claro. Claro. O sea, la contratación depende del perfil. Claro. O sea, ¿ok? Son medio de 2 semanas. 2 ¿Ok? semanas. Más Cuanto técnico, más más técnico, más complicado. complicado, totalmente. 100%. 100%.
O sea, la captación de talento es probablemente el reto más grande de cualquier organización Ujú, o de los que más, ¿no? O sea, nosotros aquí en Factorial, este año hemos contratado unas 200 personas y más o menos un cuarto son personas técnicas. Y es ujú, probablemente lo más difícil que hay, ¿no? Y evidentemente, pues cada uno de los perfiles vienen de sitios diferentes, los procesos son muy diferentes, medias de tiempos diferentes, o sea, y tenerlo todo en un mismo sitio centralizado, poder sacar las métricas de cada uno de los casos, ¿no? Entender dónde están los gaps, o sea, es lo que nos aporta más valor, porque es que si no, sería imposible hacerlo, sería imposible, de verdad, al menos ujú. en nuestro caso, que a pequeña escala también, o sea, evidentemente, para contratar 10 personas, buena suerte si no utilizas ninguna de estas herramientas, ¿no? Que te dice pues las 4 cosas clave que necesitas saber para, oye, para ser competente, ¿no? Porque al final seguramente el mismo candidato está hablando con 5 empresas diferentes, ¿no? Ujú. Que quizás pues les pueden ofrecer pues no sé, o más beneficios, o más salario, y al final hay que ser competitivo en absolutamente todo, porque lo que te hace ganar el talento, y esto lo hemos aprendido muchísimo son los que hemos pasado de 40 empleados a 1.100, 1.200 más o menos en 5 años, es que la diferencia está en los detalles, ¿no? Ujú. Parecen tonterías, ¿eh? Pero en ese mail que le mandas después de la Claro. entrevista, en marcar el próximo paso, en hacer un follow-up, en tener Ujú. todos los procesos personalizados. O sea, esto es lo que al menos a nosotros en Claro. Factorial nos ha ayudado a ser competentes y a poder tener top talent y contratar constantemente. Pues María, muchas gracias. Gracias por la Mariano. participación. Aquí sobre todo, esto que está comentando es súper interesante, el medir esa tasa de retención que tenemos, ¿no? Porque al final todo el tiempo que inviertes en un proceso de selección y todo el dinero que se invierte en un proceso de selección, en la contratación de esa persona, tiene una repercusión directa en el Departamento de Recursos Humanos y en toda la organización. Si nosotros somos capaces de medir la tasa de retención, podemos detectar si, por ejemplo, una persona la contratamos y a los 2 meses se va, es que aquí hay algún problema y vamos a tener unas tasas de retención muy bajas. Entonces vamos a tener que identificar, oye, ¿qué es lo que sucede? Y Xavi ahí nos está dando un insight muy importante, por ejemplo, de una empresa grande como Factorial, el proceso de onboarding, súper clave aquí, ¿no? El facilitar, hacer una buena acogida, que el trabajador se sienta muy a gusto, porque la mayoría de los problemas que tenemos luego de cara a retención es que esto creo que también lo teníais en un informe súper interesante, se había puesto, de que era como un 40% de los motivos por los que una persona no se quedaba en la empresa era por el onboarding. O sea, por el simple hecho de que te expliquen el primer día, pues todo lo que tienes que hacer, quién es tu equipo, qué es lo demás, que te hagan un acompañamiento, porque al final es la etapa en la que te enamoras de la empresa, que dices, ostras, qué guay el sitio al que vengo de trabajar. Y todo esto está directamente vinculado a otra analítica que es pues esa tasa de retención o esa tasa de rotación. Oye, ¿por qué tenemos tanto cambio de personas, no? Porque, o, por ejemplo, si tenemos una media de edad muy alta en la empresa, si tenemos una edad promedio muy alta, pues muy probablemente estemos al borde de un riesgo de tener un problema luego a nivel de intercambio generacional, porque toda nuestra plantilla probablemente igual se jubila al mismo tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que preparar un plan de acción para buscar mucho talento joven que venga también a sustituir pues, a todas las personas que se irán yendo de la organización. Entonces, ahí es esa importancia de los datos, de las analíticas, de poder tener esta información y poder cotejarla y compararla con el resto de partes de la organización. Eso es, Em, 100%. No vale. sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa Sí, que queráis eso, comentar, preguntas, dudas, porque que estamos aquí haciendo, yo estoy aquí en modo presentación y no sé si, no sé si os doy lugar para preguntar o para... bueno, pues pasamos a la siguiente, Sí, sí, ¿no? sí, Y ya para ir acabando, Javi. tenemos dos puntitos ya nada más porque nos queda poquito. Esto ya lo hemos visto, era esta parte de las encuestas de clima o de, por ejemplo, el NPS, ¿vale? El Net Promoter Score. Estos son herramientas al final que van relacionadas con todo el resto de KPIs, ¿vale? Todas las cosas que vamos analizando tienen diferentes soluciones, pero el feedback en todas las empresas es la parte más
más clave para poder luego tomar decisiones, ¿no? Entonces, sobre todo, si están relacionadas pues con eso, con burnout de los trabajadores, porque o detectamos, yo que sé, que tenemos desde las bajas a la rotación alta, todo lo demás, no solo una encuesta de clima laboral, una encuesta de onboarding, el poder lanzar una encuesta, hacerla formar parte del onboarding y luego que las personas respondan y nosotros veamos ese feedback, nos van a hacer cambiar nuestros procesos y van a decir, ostras, pues igual el onboarding, mira, esta persona nos ha explicado en el feedback de su encuesta que se sintió muy, como muy desamparada, ¿no? Cuando llegó a la empresa porque no tuvo a nadie con quien trabajar y demás, pues ya nos deja muy claro que igual lo que tenemos que crear es un rol de mentor o un rol de persona que acompaña a esa nueva incorporación durante una X cantidad de tiempo para explicarle a esta persona cómo funcionan las cosas dentro de la empresa, ¿no? Esto, por ejemplo, de ese, pero tenemos 20.000. Y hay empresas que, por ejemplo, igual, no sé, ¿todos estáis haciendo ahora mismo encuestas de clima laboral? ¿O hay alguien que se lo esté planteando hacer? Perfecto. La NPS, eso iba a preguntar ahora también. Fenomenal, ya hecha ahí. Exacto, encuestas de clima. Fenomenal. Pues para aquellas empresas que igual todavía no han empezado, la encuesta de clima laboral igual la quieres meter, pero por ejemplo el Net Promoter Score es súper rápido de implantar porque es esta preguntita, ¿no? Del 1 al 10 recomendarías trabajar en la empresa y con Factorial, muy bien ahí. Es una manera súper rápida de recoger, ¿ves? Y súper interesante los resultados. ¿Y habéis tomado medidas? O sea, ¿habéis cogido feedback y lo habéis implementado ya? A las pues, sugerencias o a la información que sacasteis de ahí. Estamos con el análisis, fenomenal, por equipos. Sobre todo muy importante porque al final luego cada equipo va a ser diferente, van a tener problemáticas diferentes. Mira qué guay, exponemos nuestro plan de acción el viernes. Entonces, ahora estáis en una etapa súper interesante porque, como muy bien dice aquí Carmen, muy interesantes los resultados y luego lo que vamos a hacer es medirlos, ¿no? Todo el plan de acción que pongamos en marcha, luego tendremos que compararlo de nuevo. Tendremos que lanzar encuestas para ver si esas acciones han dado resultados, ¿no? O si se ha reflejado, por ejemplo, en los números o en las problemáticas que estabais analizando, ¿no? Entonces, súper importante, sobre todo esta parte de feedback y que esto está, ya te digo, O sea, directamente relacionado yo creo que con casi todo, porque al final el feedback es la madre o por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, es lo que nos hace mejorar, ¿no? Si tenemos diálogo con la plantilla y la plantilla nos dice cosas y nosotros atendemos a eso, genial. Y bueno, por último, ya tenemos lo que comentaba también Xavi antes, planes de formación, ¿vale? Cuántas formaciones estamos realizando al año, cuánto dinero nos estamos gastando en formación, cuánta de esa partida presupuestaria de formación está subsidiada o hemos optado por financiación pues, a través de Fundae, de lo que sea, cuántas personas se han inscrito por equipo para saber cuáles son los equipos que más formados están. Cuántas horas de curso tiene un trabajador, cuántos certificados. Todo esto súper relacionado con lo que decía Xavi de las evaluaciones del desempeño, ¿no? Si tenemos un equipo que tiene una performance muy alta y que evidentemente también se evidencia que tiene muchas horas de formación, ya tenemos ahí dos resultados que van de la mano. Si, por ejemplo, tenemos un equipo que tiene una formación muy alta, pero luego tiene un desempeño muy bajo, aquí está claro que tenemos que atender a otro tipo de solución, ¿no? O estamos ante una problemática diferente. Igual es un tema de motivación, igual es desde, por ejemplo, el manager que no está sabiendo y que necesita herramientas para gestionar a su equipo, a que igual pues hay descontento por otro tipo de motivos que tendremos que analizar y sacar, pues en este caso a través de encuestas o plantear un plan de acción con objetivos diferentes, ¿no? Entonces, todos estos insights nos sirven sobre todo para determinar qué camino vamos a seguir, ¿no? En este caso, para impulsar a la plantilla. O, por ejemplo, para decir, oye, igual estamos gastando, tenemos un presupuesto de 3.000 euros en formación o más y estamos viendo que nos estamos excediendo. Igual tenemos que buscar más partidas presupuestarias que estén subvencionadas, ¿no?
al final la información lo que nos da es un abanico de posibilidades para poder dar soluciones diferentes o tomar caminos diferentes, ¿no? Con respecto a esto. No sé si tenéis, por ejemplo, planes de formación en los que podéis ver toda esta información, o sea, o por ejemplo, si cruzáis estos datos, ¿no? Los de evaluación del desarrollo, vuestras evaluaciones luego en el plan de acción incluyen formación. Bueno, esto es un poco lo que comentamos antes, ¿eh? No, me encanta este Me módulo. encanta este módulo. Qué guay, Lourdes. En Excel de momento. En Excel suele pasar, que lo tenemos todo ahí. Ya. Exacto. O sea, es lo que decíamos antes, ¿no? Analizar datos es necesario, pero no suficiente. O sea, de nada sirve saber qué departamentos están performando mejor y performando peor si después no atacamos la causa, ¿no? Y no vemos que, ostras, es que a lo mejor el departamento de ingeniería pues, no está performando lo suficiente porque no está aprendiendo cómo funcionan los nuevos programas de inteligencia artificial, ¿no? Como Cursor, Log, etcétera, etcétera, ¿no? El departamento de ventas pues no está llegando a los objetivos porque pues ha cambiado, por ejemplo, no lo sé, esto del iPhone, ¿no? Que ahora pues no puedes hacer llamadas en frío porque te dice quién te está llamando, ¿no? Y no está aprendiendo a modificar el pitch, no lo sé, o sea, casos que a mí me vienen a la cabeza. Entonces, esto es la clave, ¿no? Por eso nosotros siempre optamos y siempre defendemos el 360, de nada sirve tener solo partes del puzzle si luego no puedes completar el 360 porque te quedas un poco a medias, ¿no? Entonces, esto es un poco, yo creo, todo lo que queríamos contaros hoy. Y Ya yo, nos yo hemos quería ganado dar un poco de una tiempo, yo creo. pinceladita más que veía aquí, es que estabas hablando de esto que era súper interesante, Xavi, que es que no sé si es por la conexión o qué, pero, por ejemplo, el medir la eficacia de una formación, yo también soy muy fan siempre de las encuestas y del feedback, pero al final, hacer una encuesta de formación para ver si la formación que hemos elegido era la adecuada y luego hacer una encuesta de eficacia para ver si después de haber hecho esa formación se han mejorado los resultados. A ver si nos deja verlo. Eso es súper interesante porque aquí está, ¿vale? Pues una encuesta de satisfacción que ha salido alta y que luego la eficacia ha salido también alta, pues hemos dado en el clavo, ¿no? Tenemos una formación adecuada que atiende a un problema real y que encima lo ha solucionado. Pero si esto no sale mal, si por ejemplo la satisfacción sale alta porque ha parecido interesante, pero luego la eficacia sale baja, cuando hemos hecho esa encuesta pasados unos meses, vemos que los problemas siguen siendo los mismos, ahí claramente no hemos enfocado bien esa formación, ¿no? Pues esto es otro ejemplo más de analizar datos. Ya está, eso era, ese aporte, que me ha parecido muy interesante. Bueno, pues no sé si alguien tiene preguntas, quiere comentar alguna cosa. La satisfacción del webinar la podéis decir si queréis. Exacto, si os ha parecido No sé si lanzaros una interesante. encuesta. Bueno, si es que no, pues oye, yo por mi parte, pues poco más. O sea, os animo a todo el mundo a quien le ha parecido interesante y enriquecedor esto a hablar con Javi o conmigo, ¿no? Y obviamente pues os contaremos más cuando queráis, ¿no? Todo muy bien. Gracias, Lourdes. Y, oye, que estamos encantados de que hayáis venido, daros las gracias por vuestra atención y bueno, y estaremos a disposición para lo que necesitéis, una demo personalizada o lo que queráis. Poco más que añadir, Xavi, tal cual. O sea, sobre todo el que contéis con nosotros para resolver cualquier duda que tengáis. Si estáis tratando de analizar datos de este tipo, pues sentiros libres de preguntarnos cómo se enfocan esas cosas y si queréis echarle un vistazo a cómo esto lo enfoca Factorial, también podéis contactar conmigo y lo podemos ver juntos. Muy bien, pues oye, muchas gracias a todos y que tengáis un buen día, ¿vale? Exacto. Muy buenos días. Muchas gracias, Xavi. Venga, saludos, gracias a todos. Adiós. Chao, chao. A ti, Lourdes. Adiós, Loli.